El padre Edward Looney es un sacerdote bastante joven en Estados Unidos que tiene un podcast más o menos popular que se llama Hola a todo el mundo, soy el padre Edward. Es en inglés, ¿no? O sea, Hey everybody, it's Father Edward. Y en su podcast hace reflexiones basadas en historias o en aventuras o en personajes que son muy edificantes, ¿no? Y con ocasión del pasado Día de Todos los Santos del 2024, él habló de el descubrimiento de un sacerdote que está siendo redescubierto, un sacerdote norteamericano que está siendo, digamos así, siendo redescubierto en el catolicismo norteamericano, que había sido olvidado, no se le había reconocido después de su muerte de forma muy significativa, pero que ahora, gracias a que una casa editorial está publicando sus escritos y resucitando episodios de su vida, se está posiblemente camino a los altares. Es decir, ya hay una diócesis en Estados Unidos interesada en posiblemente presentar su causa, ¿no? Y es un sacerdote jesuita, y por eso, si no es una diócesis, los jesuitas jamás van a presentar la causa de un hermano en religión de la misma orden, como es este sacerdote, que es el padre Willie Doyle, el jesuita. El padre Edward cuenta que en un momento, curioseando en X para buscar material para su podcast, encontró que había una cuenta de X, del antiguo Twitter, dedicada a este padre, el padre Willie Doyle, y que él se sorprendió porque no sabía nada de él. Entonces fue donde un sacerdote que era su mentor, un sacerdote mayor, y le preguntó: padre, ¿usted ha oído hablar de él? Sí, claro, fue un capellán en la Primera Guerra Mundial bastante famoso. Pero sí, hace mucho tiempo que no oía hablar de él. Entonces, pero sí, fue, mira, un capellán muy valiente, que además dedicó muchísimo tiempo a la promoción de las vocaciones. Él mismo había tenido un camino vocacional un poco curioso. Entonces estaba apasionado con promover las vocaciones, y para promover las vocaciones lo que hacía es el publicar muchos folletitos durante su vida sobre cómo discernir, que eran dirigidos a jóvenes, a varones y a mujeres, ¿no? Varones para el sacerdocio, la vida religiosa, la vida consagrada; mujeres para la vida religiosa o contemplativa. Y explicaba muchos pasos, ejemplos de discernimiento, ejemplos de santos, recomendaciones, y no se sabe cuántas vocaciones fueron inspiradas por este celo específicamente vocacional. Pero el padre Edward cuenta que comenzó a interesarse en el padre Doyle y comenzó a tratar de encontrar todos los... El padre Edward cuenta que encontró un libro que está publicado y que es una colección de sus escritos, especialmente de sus escritos de guerra, es decir, las cosas que durante la Primera Guerra Mundial, mientras era capellán, escribió como reflexiones, oraciones, etc. Y un historiador católico, el profesor Patrick Kenny, había investigado en los archivos de los jesuitas y los había puesto en esta colección. El padre Edward termina diciendo: la verdad es que este sacerdote, con sus reflexiones, porque este libro lo he utilizado para mi adoración eucarística. Diariamente he estado leyendo las meditaciones de ese sacerdote, y lo que me ha hecho es ser un mejor sacerdote. Y comparte un poco la historia del padre Doyle, ¿no? Nació en 1873 en una familia irlandesa profundamente católica, y vio que el hermano más cercano a él, al que quería más, decidió entrar de novicio jesuita. Eso le creó una cierta aprehensión, ¿no? Porque mi hermano, mi amigo del alma, ¿no?, el que estaba más cercano a mí, me dejó para irse con los jesuitas. Entonces le creó una cierta aprehensión juvenil hacia los jesuitas. Pero cuando vio lo feliz que era su hermano, a pesar de lo poco que lo veía, no solamente cambió de opinión de los jesuitas, sino que decidió entrar al noviciado jesuita en 1890. Tuvo algunos problemas de salud y que lo pusieron al borde de que los jesuitas le pidieran que dejara la compañía, porque había que estar sumamente sano, sigue siendo una condición.
Y sin embargo siempre salió adelante, eran para él como una especie de prueba, y finalmente fue ordenado sacerdote en 1907, ¿no? En su temprano sacerdocio, o sea, desde muy joven, tomó una de esas varias vocaciones o dedicaciones de los jesuitas de entonces, que era predicar misiones, es decir, ir a zonas donde la fe estaba un poco entibiada y predicar y encender la fe nuevamente, conduciendo a la gente que volviera a la iglesia, volviera a practicar, volviera a los sacramentos, se regularizara con los sacramentos, parejas que estaban en forma irregular, jóvenes que no habían recibido la confirmación, papás que no habían bautizado a los hijos, ¿no? Su propio discernimiento generó esta sensibilidad, como les decía, hacia las vocaciones masculinas y femeninas, y entonces comenzó a editar este panfleto, en realidad, imagínense, una revistita chiquitita que imprimía y distribuía, que se llamaba Vocaciones, literalmente, Vocations. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, el padre Doyle se voluntarió para ir como capellán de las tropas católicas, ¿no? Del ejército norteamericano. La Primera Guerra Mundial tomó a Estados Unidos de sorpresa, realmente no estaba preparado para la guerra. Cuando uno lee las características de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial con armamentos, con uniformes bastante primitivos, muy debajo de la calidad que tenía, por ejemplo, los alemanes. En consecuencia, y sobre todo por la guerra de trincheras, lo brutal que era, y que simplemente produjo la aplicación de las primeras tecnologías de muerte masiva, los gases mortales, que eran más pesados que el aire, entonces se lanzaban para que fueran al nivel del piso, por debajo del aire, eran más pesados que el aire, para que cayeran dentro de las trincheras y mataran a la gente, el famoso gas mostaza, ¿no? Y fue una guerra muy brutal y muy sanguinaria, ¿no? Y el padre Doyle, en las cartas que escribía, decía que a él le encantaría morir mártir. Cuando hubo una tremenda explosión en una trinchera, él sabía que había un número importante de católicos ahí, entonces corrió para dar los últimos sacramentos, para atenderlos espiritualmente a los que estaban agonizantes, para bendecir los cuerpos de los difuntos, pero sabía que allí donde caía una bomba era porque iban a caer múltiples bombas por este sistema, digamos, de martillaje, como digo, brutal. Fue una guerra bastante brutal. Y corrió sabiendo que corría riesgo de vida, y efectivamente en un bombardeo inmediato murió. Como dice el padre Edward, el padre Doyle no murió mártir de la fe, no por odio a la fe, pero murió como mártir de la caridad, de ir a cumplir con su misión. Y dice, ¿cuáles son las enseñanzas principales de este sacerdote cuando habla con tanta pasión y con tanto amor de Jesús en la Eucaristía? Y dice, mira, yo soy un sacerdote de parroquia, y como sacerdote de parroquia, de alguna manera doy por descontado lo que significa tener la presencia del Santísimo Sacramento. Cuando vino la pandemia y cuando vi el dolor de los fieles que no podían venir a la iglesia al Santísimo Sacramento, descubrí lo que significaba lo que yo tenía. Y en consecuencia, las reflexiones del padre Doyle sobre la hermosura, el don de Jesucristo presente en la Eucaristía para nosotros y por nosotros, es algo que realmente tiene un valor admirable. Y eso es lo que hace que nosotros realmente valoremos mucho más lo que significa la presencia eucarística, y esa es la razón por la que él dice, me ha enseñado a ser un mejor sacerdote, ¿no? Y comparte unos pasajes de una de sus cartas, porque las cartas del padre Doyle eran muy sencillas, no pretendían ser, digamos, teológicamente elevadas. Y él dice, aquí en el frente hemos tenido un tiempo prolongado de tormentas y de lluvia, pero lo primero que vi cuando pudimos regresar a nuestras barracas es que había una pequeña choza marcada Roman Catholic Church, o sea,
Iglesia Católica Romana. Yo pensé que era la usual chocita construida por los militares para que allí se pudiera celebrar la misa de los domingos. Pero cuando traté de abrir la puerta y pude entrar, no se imaginan la alegría de encontrar cómo esta chocita por dentro había sido decorada con una gran belleza y tenía una lamparita en el altar que hizo que mi corazón saltara de alegría, porque eso significa, lo comento yo, ¿no?, que ahí estaba el Santísimo Sacramento. O sea, alguien había podido reservar y realmente tener una capilla católica. Y en ese momento sentí que todas las durezas de mi vida, durezas del frente de guerra, con escasez de comida, con muerte de amigos constante, y sentí que todas las durezas de mi vida habían desaparecido, porque otra vez me encontré con Él, aquel que hace que todas las cosas difíciles sean fáciles y todas las amarguras se conviertan en dulces. Ahora lo único que importaba es que podía finalmente contarle a Él todas mis necesidades de su ayuda y de sus consolaciones. Realmente creo que la privación de más de un mes del Santísimo Sacramento me han enseñado el verdadero valor del tabernáculo. Porque recuerden ustedes, un sacerdote va al frente de batalla en las trincheras y ahí no había cómo celebrar la misa, solamente uno podía dar asistencia espiritual, confesiones, bendiciones, extremas unciones, bendiciones de los cadáveres, y un capellán iba al frente por todo un mes y después de un mes podía regresar a las barracas. Eso es lo que estaba hablando, ¿no?, a los cuarteles generales. Y él dice, pero su bondad no terminó aquí. El otro sacerdote que tenía la llave me la dio a mí sin siquiera yo pedírselo, ¿no? De tal manera que puedo ir a cualquier hora del día o de la noche si así lo deseo. ¿No es Dios tan bondadoso como para poner esta pequeña capillita allí donde la puso y querer que a millas y millas de la patria pueda encontrar el Santísimo Sacramento? El padre Edward sigue diciendo, las reflexiones del padre Doyle me recuerdan precisamente qué importante es que nosotros los sacerdotes reconozcamos la bendición de Jesús en la Eucaristía, y qué importante es que además les recordemos a los fieles durante la misa, esto es lo que estamos celebrando, esto es la centralidad de este sacramento. No es que nos estamos reuniendo aquí a cantar, a estar juntos. No es la compañía de los unos de los otros. Es la presencia de Jesús lo que es lo más importante. No que la compañía no sea importante y no sea una bendición, pero es que lo más importante no es la actividad comunitaria. La misa no es una actividad social. La misa es un acto de adoración de Jesús eucarístico. Los sacerdotes tenemos que recordarle eso el día a día y constantemente. Y después el padre reflexiona también cómo el testimonio de Doyle le ha dado una renovada comprensión de lo que significa la unción de los enfermos, ¿no? Preparar a la gente para la muerte. Ese es el momento más importante de nuestra historia. El momento más importante de nuestra historia, hermanos, no es cuando hemos descubierto nuestra vocación, cuando nos casamos, cuando supimos de tal importante noticia, cuando logramos tal hito importante en nuestra carrera, cuando recibimos tal premio, así sea el premio Nobel. Es la muerte, porque es el tránsito. Y en ese tránsito es el tránsito a una vida más allá que va a ser eterna. Y que puede ser eterna como condenación o eterna como salvación. Y el sacramento creado por el amor de Jesucristo para esa decisión es la unción de los enfermos. Entonces, que los sacerdotes estemos dispuestos a salir al encuentro de los enfermos, ahí donde nos llama alguien,
no es para nosotros como sacerdotes juzgar, este está pidiendo simplemente por si acaso, no lo necesita porque no se va a morir. No, precisamente el nombre de la unción de los enfermos fue cambiado después del Concilio Vaticano II para que no se entendiera como se entendía antes, que se llamaba extrema unción y que hacía creer que solamente podía darse in extremis, ¿no? Cualquier persona que va a pasar por una operación, por más que sea una operación relativamente menor, todos sabemos que si es que va a tener anestesia general, cualquier cosa puede pasar. Las probabilidades no son altas, son pequeñas, pero si puede pasar, ¿por qué no confiarse en la misericordia de Dios y recibir la unción? Y el padre habla de la generosidad del padre Doyle, de escuchar confesiones durante las noches, durante las madrugadas, especialmente cada vez que iba a haber un al ataque, o sea, había que salir de las trincheras tratando de tomar las trincheras opuestas, y era lo que más muerte generaba, esta decisión de lanzar una ola de soldados básicamente frente a torretas de ametralladoras y a morir. Era un momento para escuchar confesiones. Entonces, que lo que él podía dar como sacerdote no lo podía dar a nadie, y en consecuencia era él o era nadie. Entonces el padre Edward Looney termina diciendo: cada día desde que leía estos textos, cuando me acerco a visitar al Santísimo Sacramento, rezo la oración de beatificación y canonización para el siervo de Dios, padre William Doyle, y en mi petición por gracia, pido por más gracia y pido que sus oraciones me ayuden a ser un sacerdote mejor y más santo. Mi petición no va a generar probablemente el milagro que termine avanzando su causa, ¿no? Porque tiene que ser un milagro físico. Pero el padre Doyle es testigo intercesor y el milagro que yo necesito cuando veo lo que necesito para mi sacerdocio. Un hermoso testimonio que vale la pena tener en cuenta, cómo el Señor ha producido y sigue produciendo santos en nuestra iglesia para guiarnos y animarnos. Que tengas un buen día.